Hola y bienvenidos en un nuevo episodio de Satisfactory. Hoy voy a mirar de lograr hacer nuestra fábrica de Fixmas, la Navidad en Satisfactory. Lo que vamos a tener que hacer es desbloquear un nuevo cosito en el MAM y eso será en eventos de vacaciones. Tenemos una vez el árbol, que tenemos la estrella y tenemos que desbloquear esto. Para desbloquear esto necesitamos 500 de las ramas, 100 de la nieve y 10 lotes. Así que vamos a ir por las ramas, los lotes y la nieve. Acá voy a tomar esto, rellenar. Esto vamos a llevar. Y los lotes tomamos 100. Y ahora podemos descubrir lo siguiente y nos va a dar las decoraciones de fixividad. Eso es lo que vamos a necesitar para poder hacer después las estrellas. Así que ahora rápido arriba. Arriba. Arriba, arriba. Más arriba. Un regalito. Y ahora acá podemos decirle a la máquina decoración de fixividad. La misma cosa aquí. Y dijimos que son 3 en total. Acá la misma cosa. Y el resto acá está haciendo los lotes. Y por el momento tenemos un problema que las cintas van demasiado lentos. Eso es por la simple razón que tenemos más encima que lo que pueden cargar esas cintas. Acá sería lo último, la estrella que dijimos. Y para la estrella necesitaremos de las decoraciones y de los bastones. Así que las decoraciones, ya habría dicho una vez para este lado. Y la salida hacia allá. Bueno, eso fallamos un poquito. La salida hacia allá. Ahora. Yo quiero un divisor de inteligentes que entre así. Y esto va a ir acá adentro. Así que la decoración por el centro, decoración. Y el desaportamiento va a ir por acá. Y si no me equivoco, tenemos... Ese es un divisor inteligente. Tendría que ponerle aquí uno de unión que va hacia adelante. Ese está derecho, sí. Así que... Y este va a ir hacia allá. Así que todo lo que llega acá de más lo vamos a llevar hacia abajo. Acá también conectar todo. Y este vamos a tener que ponerlo de nuevo. Y necesitamos los lotes, los bastones. Los bastones, así que hacemos acá el ascensor. Y eso tendremos que buscar de abajo.
¿Dónde está? Abajo. Voy a mirar rápido acá. Porque necesitamos de esos, de las decoraciones para el siguiente hito en el MAM. Y si ya tenemos acá lleno, se van a repartir después. Eso sería bueno. Y acá también lo que me está gustando es que tenemos al 100%. Así que todas las máquinas están andando y recibiendo su... Acá no. Aquí que le falta el ascensor. El ascensor nos faltó acá. Por suerte que se mira un poco las cosas. Si no, fallamos. Y hay algunos que están saliendo acá. No que vea. Creo que esos se van a meter hasta 9. Ah, no. Perfecto, acá ya salen. Lo que significa que tenemos en el almacenamiento de esos en reserva después. Y en el almacenamiento nos toca configurarlo para que entren y dijimos, creo que es aquí, decoración de fixividad. Porque aquí van a llegar las bolas de nieve. Acá tenemos la nieve de verdad y acá las bolas de nieves. Y atrás, cuando miramos acá, tenemos ya esto que lo podremos colocar al fin en el contenido adecuado. No estoy seguro si acá se va a vaciar esa cosa. Esto lo tomaré una vez. Dijimos regalos. Las moñitas. El carbón. Lo dejamos una vez. Esto rellenar. Y rellenarlo. Ahora lo que necesitamos es conectar los bastones con nuestra fábrica de arriba y los bastones están por aquí y acá decimos que los vamos a llevar hacia allá. Pongo primero ninguno, así tengo la posibilidad de construir antes de hacer todo el trabajo. O antes que ya pasen y después lo tenemos en el sistema. Bueno, esto sería por este lado. Y ahí abajo vendría de aquí. La pregunta es si lo dejamos así. Con postes de transportador. Esto sería por el medio. Y eso también acá. Así que 1, 2. Y lo dudo que pasa uno más alto. Que pasa de una. Eso sería derecho. También de aquí. Y ahora tocará este. Creo más alto. O lo tenemos justo en donde lo necesitamos. Ay, qué desorden aquí.
subir. A mí se me parece este está derecho. Por este acá es el que necesita más abajo. Así. Por lo visto se ve derecho. Se ve muy derecho. Así que ahora conectarlos. Vamos a decir el desabordamiento acá por el medio. Y por la izquierda son los bastones de caramelo. Y ahora tendré que subir. No de asalto. El bastón de caramelo. Ahora suben. Y eso va a ir hacia arriba donde tenemos la estrellita. Y la estrellita se va a poder construir. Pero nos toca todavía investigar. Y para investigarlo tenemos que mirar qué necesitamos. No es aquí. Un poco más acá. Y necesitamos 400 de los lotes y 200 de esas decoraciones más la estrellita. La estrellita la tenemos. Los lotes también tendríamos suficiente. Lo que falta es la decoración. Y yo creo que después de esto vamos a tener el árbol grande que vamos a poder. Yo creo que lo voy a poner arriba. Y la otra cosa, lo que necesito averiguar, tenemos árboles que nos faltan y esos son los de la nieve, ¿no? La nieve yo creo que lo pusimos hacia aquí. Exacto. Este tenemos que rellenar porque por el momento no tenemos nada que está funcionando allá. Y ya tenemos las bolas de nieve. Esto va a ir hasta acá. Y la receta no la tenemos todavía, pero hay que conectar los árboles que nos faltan. ¿Y cuántos son? Ay, no. A ver. Tenemos 4 máquinas que hacen la nieve. Son 25, lo que significa 100 necesitaríamos. No tenemos para 100. Tendríamos para 90 y esos serían 6 árboles. A ver. Sí, 6 árboles. Necesitaremos uno más. Y lo tendríamos que subir por aquí. La pregunta que me pongo. Yo tengo. No tengo. Igual vamos a tener que ir de vuelta rápido a la base. Acá esos están llegando. Eso es bueno. Así que se nos está llenando la decoración ya 15. Vamos a regresar. Yo necesito que una cosa para las cintas en el muro. Para colocar eso en el muro. Así que quisiera ver, tenemos 10 tiquetes. Es súper bueno. ¿Y dónde está? En las paredes. No. Accesorio. Esto. Eso lo quiero tener y entonces
colocar la cinta alrededor de la pared y así no molestamos los árboles. Acá sí no tendremos todo. 7. Esto está completo. 5. Entonces, el objeto ha sido comprado. Así que para 3 podríamos... Tomamos esas rampas. Acá tenemos... Suficiente. Acá no tenemos nada más. Eso está vacío sin producción. Lo que podría hacer es tomar todo esto y llevarlo ya al nuevo almacenamiento. Y con eso ya tener un poco más de reserva porque lo vamos a necesitar. También los cables. Eso me habría gustado. Pero me parece es más importante ahora el evento de la fixividad para que logramos hacer todo lo que necesitamos. Y lo quiero decorar también lindo. Y rellenar esos tanques porque no sé cómo va a ser después si podemos guardar esa fábrica o no. Yo pensaría que sí. Esto está entrando poquito a poquito. Hormigón lleno, láminas llenos, las láminas reforzadas. Se nos está llenando. Eso es bueno. Acá tenemos el alambre. El alambre, turbo alambre. También podría poner los 200. Se nos están llenando los almacenes. Rotores. Creo que con 100 tendría que bastar. Acá tenemos los cables. A ver. Hormigón. Eso llevamos. Llevo 2 más. Las láminas. También unas 2, 3. Las láminas reforzadas. Esto tendríamos 2. Yo creo que con 1 alcanza. Barras ya casi están llenas. Tornillos. No tenemos tornillos. Y... sí, yo creo que dije que no quiero tener tornillos así adentro. Pero vamos a poder producir los tornillos igual para tener un almacenamiento. Esto dijimos tenemos. Rotores tenemos. No necesitamos. Tenemos. Esos están llenos. Se está llenando. Acá no sé lo que tenemos todavía. Y si miramos acá. A eso se puede ya deshacer. Por momento no veo nada pasando. Es también porque sacamos las cosas de los contenedores. Y acá el calendario. Bueno, 23 lo tenemos acá. 24. ¿Dónde estaría?
El 24, 24, 24. Aquí. Emote Finger Guns. Recibimos y acá recibimos fuegos artificiales. También podremos hacer eso. Logística. Eso quisiera tener, pero necesitamos el carbón para hacer eso. Y la verdad es, no sé si lo hacemos o comenzamos mientras que estamos esperando a las decoraciones. Las decoraciones nos falta para hacer tener los 200. Tenemos 15 cuando salimos. Así que eso se va a tomar un tiempo chiquitito. Que está salido allá. Un ascensor. Bueno, entonces carbón. Por ahí. Aquí hay carbón. Y también habrá monstruo acá abajo. A ver si lo conectamos así. Monstruos no escucho. Pero yo creo que ya los eliminamos aquí. Esta es la mina de carbón que vamos a necesitar. Y necesitaríamos, en definitivo, todavía una mina de hierro. Y acá ponemos uno de uno. Así. Entonces, podríamos rellenar acá abajo. Ni estoy seguro. Esto funciona. Y acá le quitamos esto. Eso es para después. Producción taladro. Necesitamos un taladro portátil. Voy a mirar si puedo improvisar acá rápido una fábrica de carbón y hierro donde tenemos mineral de hierro por ahí arriba. Así que no sé si alcanzamos a subir, pero no se ve nada mal. Y ahora hierro. Yo creo que estamos hasta en la altura adecuada para no sobrepasar la parte. Ahí hay uno. Te vi. Y ahí hay otro.
Y esos fueron todos. Esa es la mina de hierro que vamos a conectar. Y es solo un inicio. No es que esa es la fábrica definitiva. Pero las cintas MK3 las necesitamos para poder hacer más rápido el transporte de los materiales. No llegamos a ninguna parte. Así que lo siento, ahí voy a hacer un poco rápido. Entonces tendremos que ir por aquí a eliminar rápido todo lo que tenemos aquí en el camino. Eso solo nos va a disturbir. A ver, eso ya se ve excelente. Aquí también. Y necesitamos un talador portátil. Uno y talador MK2. MK1. Así que este voy a llevar por el medio. ¿Y por qué no quiere funcionar aquí? Bueno, así funciona y le quitamos este. Ay, 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 no tan lejos. Entonces este aquí. Darlo para abajo. O subimos el otro y construimos hacia allá. Sí. Tenemos espacio. Y por el momento solo quiero uno que construye los tubos. O máquinas que construyen los tubos y máquinas que construyen las vigas. Fundición. Así que ponemos por aquí. 1, 2, 3, 4. Ni sé cuántos necesitaríamos. 45. No vamos a alcanzar a hacer eso todo. Serían 90. 3 máximo nos alcanzarían. Pero, ¿cómo vamos a hacerlo? Logística. Unión de transporte. No. Divisor de cinta. Uno por acá. Y uno así. Entonces tendríamos una cinta que va por arriba y una por abajo. Y tocará conectar todo eso a la electricidad, a nuestra red. Dejo una vez los tres. Si necesitamos más, podremos después conectar más. Y como son 45, una MK1 alcanza. Sí. Y ahora conecta estos. Yo habría dicho que uno entra por
arriba y el otro por abajo. Pero, ¿cuál es cuál? Yo creo que la instalación aquí de abajo y arriba le ponemos el que viene de arriba. 2. Acá el hierro y el abajo yo habré dicho el carbón. Es MK2 lo que necesitaríamos. De ambos lados. Significa que me toca regresar para conseguir más material. ¿Dónde conectamos este? Es como más bien de este lado. Y pasamos por acá afuera. Y no alcanza. No era ni mucho que faltaba. Bueno, acá vamos hacia aquí. Para conectar las fundiciones. Acá lo ponemos en el medio. Y también aquí en el medio. Y yo sé que no el 100% todavía. Esto vamos a cambiarlo. Se me toca quitar esto también. Uno de 1 metro. Y ahora el agujero. Ascensor. Y la pregunta es, ¿dónde exactamente lo subimos? Ya había dicho por este. Sería literalmente este. No, acá no. Este lo quitamos, sí. La pregunta es, ¿dónde están aquí? Así que quitamos estos. Y acá le ponemos MK1. La de 1 metro. Y si le pongo el agujero, sería por aquí en el medio. No, la MK2. Ay, al revés. Otra vez. Elevador que entre. No sé si funciona mejor así. O si es mejor del otro lado. Que lo conectamos así. Sí, lo conectamos así. Entonces ese MK2. Ese está MK2. Y a subir. Y entonces tendríamos que tener todos los huequitos acá. MK2. Ya veo que eso va a ser un desastre para cambiarlo de cinta. Porque cuando lo voy a querer mejorar,
voy a tener el problema que yo necesito entrar acá abajo. Y no quiero que se vea feo, así que necesito un poco más grande el espacio acá. Pero no hay problema, eso lo podemos arreglar. Entonces dirigimos aquí. Esto lo podría cubrir normalmente. Pues no importa acá. Si este necesitamos, pero este no lo necesitaríamos. Entonces MK2 que entre acá. Y no es la talla, sino que yo estoy en el camino. Este está derecho. Y el agujero. Ese tendría que salir así. No, agujero elevador 2. Para este lado. Y ahora la cinta 2. Y acá yo creo que es este. Sí, más o menos. Ya tenemos una entrada. Este lo necesitamos. Sí. Y el ascensor. Solo nos falta después la conexión hacia abajo de electricidad. Este la pasamos acá. Hacia este lado. Y no estoy seguro, pero yo creo que funciona así. Y ahora vamos hacia el otro lado. Le subimos para conectarle un poco. A ver si funciona hacia allá. Quitamos el regalo. Y yo quisiera conectarlo allá. Yo tampoco quiero las plantas. Esos voy a mirar más tarde para quitarlos. Ahí está el cobre. El cobre es el que nosotros queremos también tener. Así que podría hacer una fábrica directo hacia acá. Y esto lo bajamos. Así que quitaría acá un poco. Este poste en el aire sí es grave. Pero hay solución. A lo mejor no así. Pero así.
entonces ni se nota. Y ahora el que conecta hacia allá. Yo creo que vamos a subir así. ¿Y por qué no está aquí? ¿Por qué no está? No está inclinado. ¿Por qué no puedo conectar estos? ¿Será porque no está conectado al grid del mundo? Me parecería horrible. Yo sí creo. Porque si lo conecto al grid del mundo, esos tendrían que estar simétricos. La altura, eso es otro problema, pero entonces hay uno que no conecte al grid y esa es la base. Fallamos allá. Porque este acá está conectado. A ver, lo vamos a subir los tres. Y después tendremos así algo. Este aquí. Acá abajo. Sí, a lo mejor voy a cambiar también el lugar de donde está o la base. Por el momento lo coloqué allá porque me pareció que es un lugar donde no necesitamos el espacio. Así que me parece perfecto. No molestamos a nadie. Todo está tranquilo allá. Ahora la electricidad. Ahí hay dos compañeros. Ya veo. Los dejé al otro lado. Pues ni creo que es tan grave. Los conectamos y ya están comenzando a darle. 120 más 120 o no. Yo creo que el de hierro no tiene 120. 30. Uy, 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 uy. Ahí nos falta un poquito mucho. Ay, no. 30. 30, 30, 30 no nos va a alcanzar. Eso necesita más. Así que idea sería de poner allá una unión de cintas. Dijimos por el medio. Lo que sería acá. Entonces un poco más adelante. Ni fue en la mitad. Más todavía. Unión de cintas. Eso aquí. Sería uno más. Ay. Entonces lo ponemos aquí. No, 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 no. Así no. Así. Ya mejor.
Y MK2 para 30 no hace falta. Así que vamos por aquí y construiremos uno más. Ya tendremos 60. Y después podremos mirar si le ponemos algunos esquirlas. Y ahí es el hormigón. Ya nos falta el taladro. Taladro portátil. Quitamos este, copiamos este hacia allá. Y la conexión aquí. O no aquí. La conexión en los huequitos del medio. Entonces, esto lo podemos tirar por acá detrás. Y conectarlo con el que tenemos aquí. Esto lo tiraré así. Entonces tenemos más espacio. Esto está derecho. Y esto así también funciona. Entonces tendremos ahora 60. No es lo que necesitamos más. Y ahí delante veo un caracol. Pero veo también que está en el gas. Dejaremos una vez eso así. Si no, pudiera hacer unas esquirlas. Pero igual va a entrar y van a acumular acá. Eso no está tan grave. Lo que necesitamos ahora son 45, 45 y 45. Producción. Constructor. Esto estaría como por acá. ¿Cuánto necesitamos? Viga 15. Y si hacemos 60. Conectamos eso así. Ya que lo vamos a hacer. Que hay dos que hagan las vigas y uno haga la tubería. Este viga y este tubería. Y conectarlos. Bueno, pasa por la fundidora. Pero como es provisionalmente, no lo encuentro tan gabo. Y que guarda, porque lo necesitamos. Esto más bien podríamos colocar junto. Logística Unión. Y un contenedor. Y para el próximo nivel necesitamos, yo creo, 200 vigas y
de los tubos, pues dejamos que haga esto, su trabajo. Por momentos es de verdad importante que haga un poco y más tarde nos vamos a mirar que la fabricación funciona, que hacemos lo que necesitamos. A ver, este árbol lo quitaremos. Esto podríamos mirar si quitamos las rocas, sí. Acá también la roca a la derecha, que se vaya. Esto también quitamos. Liberamos el paso. Uy. Y acá yo creo que había todavía un lado. Este. No lo queremos así. Yo creo que eso fue todo. Si no me equivoco. Y a ver, decoraciones 200 necesitamos. Espero que ya llegaron. Y después que haga un poco los aceros. Esas vigas. Así podemos después cambiar todas las cintas para MK3. Y MK3 lo hace un poco más rápido, lo que significa que todo lo que tenemos abajo también nos está aliviando. ¿Dónde está ahora? Aquí. 200. 400 de estos. 400, sí. 1, 2, 3, 4. Y la estrellita. La estrellita. Y tenemos el siguiente hito. Actualización. Y ahora nos faltan corona de fixidad y la estrella. Eso es lo que vamos a necesitar para poder hacer las estrellas. Y acá 500 de la nieve. ¿Verdad? Eso también queremos hacer. Bueno, este está por aquí. Lo que significa, yo lo quiero. Si le quito acá el ascensor. MK2. Y ahora esto. 1, 2. Está muy bajo. Sí. Así que el lado está correcto. Para que nos da una linda forma. Lo que falta es la altura. Yo pienso que ahora la tendremos. Y eso está en uno más del último. Así que pondremos el medio, sería aquí. Y aquí también la misma cosa. No sé si funciona esto. Sí funciona. Perfecto. Esto no funciona. Así que a colocar una en el medio. MK2. MK1. Cambiaremos más tarde entonces. Acá
Uno arriba. Sería aquí. Funciona. Y funciona muy lindo. Ahora sí miro. Tendría que subir este hasta arriba. Y ese está por el medio. Así que sería acá 1, 2. Y a ver la altura. Perfecto. Y ahora los árboles. Por lo menos que ya pueden producir un poco. Sería aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Nos faltan las ramas, pero eso no es tan grave. Eso tenemos suficiente. Lo que me parece más grave es que no tenemos la cinta buena. Y dijimos 25, 100 necesitaríamos. Con 2 hacemos 30. Así que con los 6 que tenemos ahora, hacemos 90. Y le voy a colocar uno aquí. Ya tenemos más de los 100 o 100 que necesitamos. Lo que no tenemos es el lado de la cinta adecuada. Pues tendrían que subir después. Y cuando suban, ya tenemos una buena base para poder hacer después las pelotas de nieve que necesitamos para poder explotar cosas. Antes que acabe, quiero ir rápido a ver el acero, buscar un poco de acero allá y después ir por la base y ahí desbloquear lo que necesitamos desbloquear con el acero. Y cuando tendremos todo esto listo, con MK3 ya va a avanzar un poco más rápido. Como se ve aquí, todavía no llegan. Esos son los falsos. Ahí había uno que entró. Este está subiendo. Eso también. Porque eso sí es. Pero los 4 de allá están ya llenos. Tengo todavía regalos, así que podría en teoría rellenar esto. Ahí viene. Ya tenemos los primeros regalos subiendo. Así que eso también está tomando su turno. Y vamos a recibir la nieve. También almacenado acá abajo. El siguiente paso es 100, 200, 500. 500 de nieve. Nieve no tenemos suficiente. 100 de este tendríamos. Sí, la nieve necesitamos. Ok, acá la nieve, sí.
A dejar todo lo de la Navidad arriba. Porque regalos no necesitamos en el inventario ahora mismo. ¿Qué más tenemos? Nada. Así que el acero y de vuelta a la base. En espera de poder desbloquearlo, el nuevo hito. Y como estamos arriba ahora, no estamos abajo donde el carbón, podemos pasarle por arriba a buscar nuestros materiales que seguramente tenemos ya un poquito de reserva. Por lo menos sería lindo. Y esos hay que subirlos. Mucho trabajo acá. Bueno, acá llegamos. Como se ve acá. Necesitamos más. Sí, vamos a necesitar más. Pero sí. No alcanzó, pensé que va a alcanzar. Igual de vuelta. Está bueno porque tenemos pasto, pétalos, madera. Y eso no lo necesitamos en el inventario. Así que nos vamos a deshacer de eso. Y yo creo que ya podemos poner lo que tenemos en el del hormigón. Para desbloquear las MK3. Bueno, madera por aquí. Pasto por acá. Y pétalos por acá. Creo que acá tuvimos todos los nutrientes adentro. ¿Qué más? Seleccionar logística. Esto lo tendremos completa. Logística. ¿Es ese? 200. La próxima vez. Esto a botarlo. Ya vi los ramos tenemos acá. Los quito. Rellenar todo. Y después nos veremos en la próxima vez. Acá que nos falta las barras. Eso también se está rellenando. Esto no, obviamente. Pero necesito los cables. Esto también se nos vació. Y los rotores. Listo. Así que yo esperaré a la próxima vez que se nos llenan el acero. Para poder mejorar la cinta 3 necesitamos las cintas 3 aquí en el almacenamiento. Las necesitamos para almacenar las cosas más rápido, y eso también es en la base donde estamos ahí con el árbol para poder hacerlo mucho más rápido. Así que muchas gracias por mirar.
Seguimos la próxima vez con la fábrica. En ese tiempo espero que tendremos suficiente materiales. Y si no le dejaron todavía like, déjale like, suscríbanse a mi canal y muchas gracias. A la próxima.